Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Sí, escuchamos. Todavía. Ok, creo que estamos ya la mayoría. Bueno, lo primero que quería hablarles era sobre el tema del examen. Resulta que, pues, para el próximo sábado, antes del sábado, ya tenemos que tener las notas de los exámenes. Creí que nos iban a dar una semana más de tiempo, pero eso implica que vamos a tener que hacer el examen durante esta semana, antes del sábado. Me parece que podríamos hacerlo incluso el mismo sábado temprano, si se pudiera, pero no quería como tomar decisiones por mi cuenta sin ver la disponibilidad de ustedes, porque sé que hay otros que están llevando más cursos y demás. Entonces, para ver si tomamos la decisión entre todos acá, eh, jueves y viernes o sábado en la mañana serían como los 3 días que me parece que podríamos considerar para aplicar el examen. Em, Vamos a ver, tal vez podemos hacerlo levantando la mano. Eh, ¿Quiénes podrían jueves en la tarde después de las 6 o después de las 8 o entre 6 y 8 de este mismo horario? Ok, parece que tenemos 3 personas. Eh, ok, pueden bajar la mano para ver quiénes podrían viernes en la noche. Me volví a levantar porque también puedo. Sí, claro, sí, sí, esa es la idea también. Ok, tenemos 5. Y el sábado en la mañana, que es la última opción que tenemos. La dejé levantada yo. Sí. Ok, parece que todos, a excepción de Sebas, el sábado. Sebas, ¿hay algún momento del sábado que podría, o por ser específicamente en la mañana es que no puede? Es por ser específicamente en la mañana. Ok, Entonces, y escuché que era sábado, mediodía, el límite máximo. sí, bueno, puede ser incluso durante todo el día, digamos, del sábado, em, para yo entregar los resultados en la tarde. Igual el examen, les comento más o menos cuál es la idea. La idea es que sean alrededor de entre 40 y 50 preguntas de marque con X, entonces para que tengan ahí un espacio de un par de horas para responderlo. Entonces va a tener suficiente tiempo por pregunta. Y lo que voy a hacer es como habilitarlo en línea durante esas 2 horas, es decir, a la hora que acordemos se va a habilitar el examen y ahí lo pueden completar y va a tener un tiempo límite, por decirlo así, hasta unas 2 horas 10 minutos después del tiempo de inicio. Entonces, más o menos así va a ser como la dinámica. Ahí una vez que tengan que tenga el examen listo, les voy a enviar las indicaciones. Puede ser incluso un día antes para que lo tengan por ahí y sepan más o menos cómo hacer la dinámica del examen. Vamos a ver, porque la otra sería ese sábado. ¿A qué horas sería que podría, Sebas? Es que, sí, es que después de las 12. Después de las 12. Yo tengo un curso que va de 8 a 12 el sábado. Ok, ok. ¿Qué tal si lo hacemos sábado a la 1 de la tarde? ¿Sería posible? De 1 a 3, digamos, que hagan el examen. Levan- Sí, levan- sí. Que puede ser. levanten la mano los que podrían a esa hora, sábado, de 1 a 3. Y una pregunta, ¿no se puede dejar como abierto, qué sé yo, de viernes a sábado? Y que se haga igual, no sé, 2 horas entonces, pero que se pueda empezar cualquiera de los 2 días. Sí, esa podría Mm, ser otra opción, como habilitar, bueno, ahora, digamos, para los que no puedan o los que prefieran, puedo enviar incluso una encuesta ahí para que respondan. Podríamos hacerlo unos viernes en la noche y otros el sábado en la mañana. O unos sábado en la mañana y otros sábado en la tarde. Creo que quedaría mejor porque ya vi que todos pueden sábado, nada más que a diferentes horas. Entonces lo podría hacer así, como en dos tandas, por decirlo así.
y así podríamos completar todos el examen antes de las 3 de la tarde, que me parece que sería viable. No sé si alguien tiene algún problema con eso. Podríamos hacerlo, por ejemplo, en de la mañana podría ser tipo de 10 a 12 y los otros puede ser como de 1 a 3. En todo caso, yo les estaría confirmando, pero era nada más como para ver qué día y en qué horarios tenían mayor disponibilidad. No, cualquiera de los dos me sirve. Preferiría, entre los dos, creo que de la tarde sería mejor. Sí, ok. Ese sería yo. Sí, entonces, sí, hagámoslo así. Vamos a hacerlo en dos etapas. Voy a poner una votación en Teams para que estén ahí atentos, posiblemente mañana después del mediodía, para saber a quiénes enviarles el enlace, a qué hora, ¿verdad? Para que puedan empezar a hacer el examen. Ok, no, perfecto. Vamos a ver, aquí vemos 2, 4, 6, 7. Sí, faltarían dos compañeros. Em, pero bueno, el correo les va a llegar a todos, entonces para que esté atento. Bueno, ahí voy a hacerlo por las dos vías, porque no sé si todos tienen acceso a Teams. Hay algunos que no se han pronunciado, entonces podemos hacerlo por las dos vías, tanto por correo como por Teams, que hacemos la encuesta y por el correo les aviso que hay una encuesta en Teams para que la complete. Ok, no, no, perfecto. Entonces vamos a arrancar con la clase de hoy. Por cierto, no sé si vieron un correo que les envié con una carpeta con las clases anteriores grabadas ahí para que las estén revisando los que no han podido asistir. Eh, pero sí, para que no les agarre tarde, porque al final sí es bastante material, digamos, el que hay que revisar para temas del examen. El examen no va a ser nada extraordinario, todo va a ser asociado a lo que hemos visto en las presentaciones y también en lo que está incluido verbalmente, digamos, en los videos. Entonces, para que lo tomen también en consideración. Entonces voy a compartirles. No sé si tienen Profe, alguna duda, ¿sí? sí, yo estaba estudiando uno de los videos y vos comentaste que ibas a compartirnos un material para poder, tal vez, no sé, instalar algún compilador. No sé si fue lo que dio a entender, pero sí, sí dijiste como una relación de eso. Ujú. Sí, Que sí. fue la clase pasada. Sí, correcto. Bueno, igual esos temas no van a ser evaluados, digamos. Eso es como un material más que todo de apoyo para que ustedes pues, sepan por dónde iniciar, digamos, en caso de que cuando ya estén de lleno en la maestría o algún proyecto que tengan por ahí. Pero eso igual se los puedo enviar en el transcurso de esta semana. No, no es algo que vayan a necesitar para efectos del examen. Pero sí, sí lo tengo presente que todavía les debo ahí un material para que lo tomen como referencia. Va a ser simplemente como para saber, ¿va a ser necesario programar una cuestión así o es más como No, identificar? va a ser más análisis de código, digamos. Básicamente, como la dinámica que hemos estado haciendo en las clases. Ujú. Ok. Ok, y todos pueden ver la pantalla ahí, sí. Bien. Sí. Ok, listo. Bueno, vamos a iniciar con el tema de hoy. Vamos a hablar sobre lo que es el lenguaje de programación C++ para evidenciar por qué es tan importante hoy en día y entender cómo nació a partir de su lenguaje antecesor, que fue el que vimos la semana pasada, lenguaje C. Ok, estos son los temas que vamos a cubrir hoy. Lo primero que vamos a hacer es describir las principales diferencias entre C y C++. Después vamos a hablar sobre los conceptos más importantes del paradigma de programación orientada a objetos. Luego vamos a ver cómo podemos asignar memoria dinámica en C++, siguiendo los últimos ejemplos que habíamos visto con punteros y memoria dinámica en C. Y por último vamos a cubrir el tema de herencia y polimorfismo con varios ejemplos de código. Em, entonces empezamos por comparar C con C++. C es un lenguaje de propósito general. Se considera que es procedural y muy eficiente, pero no tiene abstracción orientada a objetos, que es principalmente la diferencia que hay entre C y C++.
Y por su parte, C++ fue liberado al público por ahí de 1983 como una extensión de C que incorporaba objetos, clases y características modernas sin perder el control de bajo nivel. Es decir, que C++ nació prácticamente 10 años después de C como como extensiones de C. Aquí tenemos un código base que realiza las mismas operaciones en ambos lenguajes. Como recordarán, en C incluimos la biblioteca stdio para tener acceso al estándar input y el estándar output. Para el caso de C++, la biblioteca que nos provee ese acceso de entrada y salida se llama IOStream. Entonces hay pequeñas diferencias también. Y tanto C como C++ comparten algunas restricciones o requerimientos. Por ejemplo, en ambos casos todo programa tiene que iniciar con la función main. Ambos son sensibles a mayúsculas y minúsculas. Ambos requieren punto y coma al final de cada sentencia. Y el formato de los comentarios es el mismo. Y la definición de los bloques entre llaves también aplica igual en C++. Entonces acá tenemos un ejemplo sencillo donde nada más imprimimos hola mundo y retornamos cero. Entonces pueden ver que es prácticamente la misma sintaxis, a diferencia de las bibliotecas que utilizamos para la impresión. Por ejemplo, entonces aquí más adelante. Ajá. Siguiendo con este mismo ejemplo, noten que en C++ ya no usamos la función printf. Ahora lo que utilizamos son las funciones del estándar o por sus siglas std que nos provee IOStream. En este caso utilizamos cout para imprimir en el estándar de salida y cin para en el estándar de entrada, como cuando solicitamos datos al usuario en tiempo de ejecución, que vimos un ejemplo la clase anterior también. Y también utilizamos NL, que es para imprimir un salto de línea, igual como lo hacíamos en C++ con \n, pero la ventaja de NL es que nos vacía de una vez el buffer de salida. ¿Y qué es el buffer de salida? Bueno, cuando utilizamos cout o printf para obtener texto pintado en la pantalla, el texto no siempre se envía inmediatamente a la pantalla. Primero, por lo general, se guarda en una zona temporal de memoria que se llama el buffer de salida y el sistema escribe el contenido del buffer en la pantalla cuando pasa alguna de estas dos situaciones. Por ejemplo, cuando el buffer ya está lleno, entonces se termina vaciando la memoria del buffer o cuando el programa ya termina normalmente. Entonces, lo interesante y la ventaja de utilizar NL es que inserta el salto de línea, pero además fuerza que el buffer de salida se vacíe de una vez. En cambio, si utilizamos el \n, como en el caso de C, solamente inserta un salto de línea, pero no vacía el buffer. Y otro aspecto interesante es que en C++ podemos utilizar namespaces o espacios de nombres. Esta es una característica clave de C++, porque sirve para organizar el código y evitar conflictos de nombres entre variables, funciones, clases y otros elementos del lenguaje. También lo podemos ver como una forma de agrupar identificadores, como es el caso de funciones, clases, variables o constantes, bajo un nombre en común. Y esto lo que nos evita es que diferentes partes del programa usen los mismos nombres y causen conflictos. Es decir, se pueden utilizar los mismos nombres, pero agrupados por namespaces. Entonces, aquí el ejemplo más básico que podemos utilizar un namespace en C++ es usar el std para evitar colocarlo siempre antes de cada cout, cin o en caso de nl también. Por ejemplo, si no utilizáramos el namespace aquí, si no lo tenemos definido, tendríamos que utilizar esta sintaxis de acá. std con 4 puntos, luego pondríamos cout o std con 4 puntos nl. Sería como el cambio de no utilizar el namespace. Perdón, ¿tiene Ahora, compatibilidad hacia atrás? Ahí digo yo con las versiones anteriores que se me ocurra en C++ usar instrucciones que son solo para C. eh, bueno, no es recomendable, no es Ujú. recomendable porque los compiladores son diferentes. Eh, por ejemplo, las bibliotecas también son distintas, entonces
A pesar de que el compilador de C++ podría, sí, podría compilar código y ejecutarlo, pues no es recomendable, no siempre Ujú. es buena idea, sobre todo cuando ya tenemos proyectos muy grandes. Entonces sí es mejor tratar de tenerlo separado. Pero sí, en teoría, sobre todo las versiones más nuevas de C++ son capaces de compilar código en C. Eventualmente si uno agarrara un código viejo, por ejemplo, y lo alimentara en C++, tendría que tal vez hacer una actualización de Sí, las e- es, instrucciones y todo eso. es posible que sí. Ujú. Ok, y Gracias. ahora noten el formato para imprimir también. Cuando utilizamos Cout, utilizamos estos símbolos de mayor que, de menor que para hacer la impresión. Eso es como para decirle, bueno, vamos a redirigir la salida al estándar output de esta manera. Ahora, al igual que la clase pasada, vamos a ver el proceso para pasar de código fuente escrito en C++ allá a lo que es el ejecutable. Las etapas básicamente son las mismas que en C. Tenemos lo que es el preprocesador que convierte el código fuente al código extendido .i. Solamente que ahora la extensión de los archivos de código fuente es .cpp en lugar de .c. Y en C++ para los headers o archivos de cabecera se puede utilizar tanto .h como .hpp, pero también es recomendable tenerlos por separado. Después sigue la etapa de compilación, que nos sirve para pasar de código extendido .i a código ensamblador .s o .asm. Después viene la etapa de ensamblaje que pasa de código ensamblador a código objeto.o. Y por último, el enlazador o el linker que genera el ejecutable a partir de todos los archivos objetos necesarios. Aquí es importante notar que en C se utiliza GCC como compilador, mientras que en C++ se utiliza G++. Ambos compiladores pertenecen a la GNU Compiler Collection, que es como el estándar para crear para los compiladores de estos lenguajes, pero G++ agrega automáticamente las bibliotecas estándar de C++, como es el caso de IOStream. Acá tenemos también el comando principal que, que convierte el código fuente a ejecutable en un solo paso, y también podemos ver los comandos de G++ para cada una de las etapas. Un aspecto interesante es que si se intentara enlazar un programa C++ con GCC, ya podría fallar porque no está enlazando por defecto la biblioteca base de C++ que se llama libstd C++, que es una biblioteca estándar necesaria para poder construir código de C++. Se podrían mezclar archivos de C y C++, como lo hablamos hace un rato, por ejemplo, .c y .cpp en un mismo proyecto, pero la etapa clave donde pueden haber errores es en el enlazado o el linking, eh, porque al final debe hacerse con G++ para poder incluir correctamente las bibliotecas de C++. Sin embargo, como les menciono, no es, lo que es recomendable es mantener los tipos de archivos y lenguajes por separado para evitar errores, principalmente en esa etapa de linking. Otro aspecto es que, bueno, en general, C++ mantiene compatibilidad con C, pero básicamente lo que hace es introducir nuevas herramientas. Por ejemplo, acá vamos a analizar un cuadro comparativo para hablar de esas nuevas herramientas. Lo primero es que el paradigma de C es procedural, como les mencioné al inicio. Un paradigma básicamente corresponde al modelo o estilo que define más o menos cómo se estructura y se va a organizar el código para resolver problemas en un lenguaje de programación en específico. Y en el caso de C, el paradigma es procedural o también se le llama imperativo. Lo que quiere decir es que el paradigma está basado en funciones y pasos secuenciales, como hemos visto en los ejemplos de código de la clase anterior. Mientras que para el caso de C++, es multiparadigma, pero principalmente está basado en lo que es programación orientada a objetos, que ahorita vamos a introducir esos conceptos. Otra diferencia es que en C se utilizan datos primitivos, mientras que en C++ ya incorporamos los conceptos de clases y objetos que están relacionados con la programación orientada a objetos, donde una clase, por ejemplo, ya permite agrupar datos y funciones en un solo concepto. Y bueno, C++ también provee lo que son templates, que vamos a ver también ejemplos.
Hay otros conceptos en C++ que los vamos a mencionar y ver en ejemplos que se llama encapsulamiento y sobrecarga de operadores, que son características que no tenemos en C. Otro detalle, como recuerdan, en C utilizamos malloc, calloc y realloc para lo que es reservar espacio en memoria dinámica y utilizamos free para liberar la memoria. En C++ ahora vamos a utilizar new para crear nuevos objetos y delete para liberarlos en memoria. De eso también vamos a ver bastantes ejemplos ahorita. Y en el caso de los namespaces, que los vimos en el ejemplo anterior, se usan para evitar colisiones de nombre. También es un concepto que incluye C++ y que no tenía C, que no tiene C. Ok, ahora vamos a ver un pequeño ejemplo comparativo entre C y C++, donde utilizamos las estructuras o structs de C que vimos en la parte final de la clase anterior. Por ejemplo, en el código C estamos creando una estructura llamada punto que tiene dos números de punto flotante en su interior, definidos por las variables x y y. Y además definimos una función void llamada mover, bueno, o mover, que recibe un puntero de la estructura punto y dos flotantes de x y de y. Y lo que la función mover hace es simplemente sumar los valores de x y de y a los valores actuales de x y y de la estructura punto a través de los punteros. Lo que estamos haciendo aquí es básicamente simular el desplazamiento de un punto en un plano de dos dimensiones. Ahora bien, ¿cómo sería esta implementación en C++ utilizando el concepto de clases? Bueno, así es como se ve la definición de una clase que llamaremos punto. Ahora lo hacemos con una clase y no con una estructura como está el ejemplo de C. Después colocamos la palabra reservada public que nos va a permitir definir los miembros públicos de esa clase punto. Esto también lo vamos a ver más adelante, pero dentro de una clase podemos definir lo que son miembros públicos, privados y protegidos para limitar el acceso a cierta información desde otras clases u otras partes del código. Por ahora prestemos atención a lo que son las diferencias con el código en C. En este contexto de clase, X y Y, que son flotantes, son los atributos de la clase punto. Y las funciones, como en este caso mover, ahora se van a llamar métodos de la clase. Entonces una clase se compone básicamente de métodos y atributos. Y podemos ver que ahora el método mover hace lo mismo que la función mover de código C, pero sin utilizar punteros porque ya no es necesario para este caso de uso. Aquí podemos ver cómo C usa estructuras y funciones separadas, mientras que C++ estamos agrupando datos y comportamientos dentro de un mismo concepto que sería el concepto de clase. Muy bien, ahora nos vamos a enfocar en los conceptos principales del paradigma de la programación orientada a objetos, que fue lo que movió a proponer un nuevo lenguaje de programación a partir de C, dando origen a C++. Ahí por si lo ven en algún momento en internet o así, programación orientada a objetos se menciona también con estas siglas o en inglés que es OOP también, por si lo ven por ahí en las lecturas. Em, Ahora, para definir formalmente lo que es programación orientada a objetos, es un paradigma de programación que agrupa datos o atributos y métodos relacionados en unidades llamadas objetos. Este paradigma tiene como objetivo modelar el mundo real en abstracciones para crear software que sea más utilizable, escalable y fácil de mantener. El paradigma se basa en cuatro pilares principales que los vamos a ir viendo uno por uno con ejemplos. El primero es la abstracción, después tenemos el encapsulamiento y los otros dos están relacionados que son la herencia y el polimorfismo. Entonces vamos a empezar con lo que es la abstracción. El principio básicamente consiste en mostrar solamente los detalles esenciales de un objeto y ocultar lo que es la complejidad interna. La abstracción permite al programador concentrarse en qué hace un objeto y no necesariamente en cómo lo hace. Es decir, saber usar objetos sin tener que entender cómo funcionan por dentro. Acá tenemos un ejemplo donde definimos una clase que se llama cafetera o un método público llamado preparar café.
Y tenemos tres métodos más que son privados, llamados calentar agua, moler café y mezclar, que son instancias o llamadas desde el método público preparar café. Esto quiere decir que si yo creo un objeto de esta clase, solamente podría llamar al método público preparar café, porque los otros métodos son privados. Entonces, al ser privados, solamente se pueden acceder desde otros métodos que estén internos en la clase cafetera, como sucede en este ejemplo. Acá pueden notar que era solamente para ejemplificar lo que es el pilar de abstracción, pero pueden ver que acá puse nada más un comentario de código interno porque acá es donde iría la implementación de cada uno de los métodos. Acá es simplemente como para ilustrar cómo se estarían definiendo los métodos privados, en este caso de esta clase, y cómo se están llamando desde el método público, que sería el único método al que yo tendría acceso desde otras partes del código o desde otras clases u objetos. Entonces aquí podemos ver precisamente lo que es el concepto de el pilar de abstracción, porque un usuario puede llamar a preparar café sin preocuparse por cómo se calienta el agua o cómo se muele el café, por ejemplo. Entonces lo que está viendo es como una interfaz pública nada más que está definida por el método de preparar café, que en este caso sería el método público. Siempre se tiene que escribir todo el código ahí adentro. Por ejemplo, ahí en private, ¿verdad? Que pones calentar agua y el código interno. ¿Siempre tiene que ser así o se puede definir por fuera? No sé, una cuestión así. O ya pierde la función más bien el hacerlo por fuera de la clase y solo llamarlo ahí. Digamos, al final el código puede ser funcional. El asunto es que estaríamos perdiendo, nos estaríamos saliendo del paradigma. Y además, el asunto es que cuando yo cree una instancia de cafetera, es decir, ahorita vamos a ver cómo creamos objetos a partir de una clase. Por ejemplo, sería sencillo nada más hacer como, qué sé yo, cafetera uno, por ejemplo. Entonces, para yo llamar este método, nada más hago cafetera 1 punto preparar café. Y este ya se encarga de llamar a estas funciones. Ahora, ¿qué pasaría si yo decido que el método tenga acceso a unas funciones que estoy definiendo afuera? Que de hecho lo podría hacer. El asunto es que ya no estamos encapsulando lo que es el concepto de clase con sus métodos, que sería su comportamiento y sus atributos. Y esto estamos fallando, le estaríamos fallando al paradigma y hay un detalle que estaríamos perdiendo los beneficios que nos brinda el paradigma, como por ejemplo lo que es mantenimiento de código. eh, aquí ese es un ejemplo muy básico, pero ya cuando tengamos proyectos gigantes donde hay miles de clases, ahí va a ser mucho más sencillo ir a modificar el comportamiento de una clase que ir a modificarlo en varias partes del código, por ejemplo. Entonces, esta es la manera de encapsular lo que son comportamientos y atributos en un solo lugar y que después vamos a ver qué sencillo es, ya una vez que tengo un objeto creado de esta clase, poder interactuar ya con las funciones y atributos que está proveyendo la clase, digamos. Ok. No, no sé si respondí las preguntas, sí. Sí, sí, gracias. Perfecto, perfecto. Ok, ahora vamos a hablar sobre lo que es el encapsulamiento. Em, este principio básicamente consiste en lo que es ocultar los datos de un objeto y protegerlos de modificaciones externas indebidas. Esto también está relacionado con lo que hablamos de los niveles de acceso a los atributos de una clase, definidos como público, privado o protegidos. La idea aquí es mantener los datos privados y que solamente se puedan acceder a través de métodos públicos llamados getters y setters, como vamos a ver en este ejemplo. Acá, por ejemplo, tenemos una clase persona con un único atributo privado llamado nombre, que es de tipo string. Ojo que aquí sí tenemos el tipo de dato string, no como en C, que era una cadena de chars nativos. Y al ser privado solamente se puede acceder desde métodos dentro de la misma clase, que es justamente lo que los métodos públicos setNombre y getNombre hacen. Entonces aquí, por ejemplo, setNombre sería el setter y getNombre sería el getter. El setNombre lo que va a permitir es cambiar el nombre, que es el atributo privado, de forma indirecta. Entonces no sé si captan la idea aquí, digamos, tengo este atributo que es privado, pero para yo estar dentro del pilar de encapsulamiento,
proveo acceso al atributo a través de métodos públicos. Podría ser, hay otra forma de accederlo que es, digamos, declarar que este string sea público y entonces ya desde afuera tengo acceso, pero estaríamos fallando de nuevo al principio de encapsulamiento. Ahora, en el caso de getNombre, lo que hace es básicamente proveer el valor, retornar el valor del atributo privado, en este caso nombre, de forma indirecta también. Entonces, como les mencionaba, aquí nombre no pueden ser modificados directamente desde afuera de la clase, solo se accede a través de las funciones controladas, que es la manera en que se encapsula la información. Y también, como les mencioné hace un rato, si hacemos modificaciones para que sea evitarnos tener estos getters y setters, al final lo que estamos es fallándole al principio y perderíamos la ventaja que, por ejemplo, es mejorar la mantenibilidad del código y también el orden eficiente del código. Sobre todo cuando la aplicación es enorme y ya, como les mencioné, teníamos múltiples objetos y que esté compuesta por muchos módulos. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el concepto de herencia, que es otro de los pilares. Básicamente es un concepto que nos permite crear nuevas clases basadas en clases existentes. Entonces yo puedo crear una clase hija a partir de su clase madre y estamos reutilizando el código y también tenemos la posibilidad de agregar o modificar comportamientos. Vamos a ver este ejemplo que es súper básico de herencia. Acá tenemos una clase que se llama animal, que tiene un método público llamado comer, que solamente imprime ese mensaje, el animal está comiendo. También tenemos otra clase llamada perro, que hereda de la clase animal. Acá podemos ver esa la sintaxis para que una clase herede de otra. Entonces básicamente colocamos los dos puntos y ponemos public animal, que es de la clase de la cual está heredando perro. Y podemos ver que también la clase perro tiene su propio método público llamado ladrar. Luego, desde la función main, creamos una instancia local de la clase perro llamada p. Y después podemos llamar a los métodos de p usando punto. Entonces noten que perro hereda los métodos de animal y además puede tener los suyos propios. Y esto lo que va a evitar es que repitamos el código y nos va a permitir crear jerarquías más naturales entre clases que, como les mencioné, la idea es modelar lo más cercano a la realidad el mundo o cosas del mundo real. Aquí P es un objeto local de la clase perro que a la vez es de la clase animal, pero eso es, digamos, el detalle es que acá la herencia nos hace pensar de una forma más natural, de forma que sea más intuitivo y útil abstraer y modelar las cosas eh, del mundo real con un lenguaje orientado a objetos que mucho mejor que comparado a un lenguaje como C. No sé si hay alguna duda con este ejemplo. Sí, perfecto. Ahora, el último pilar es el polimorfismo, que significa que algo puede tomar múltiples formas. Básicamente, al principio, lo que permite es que un mismo método pueda tener diferentes comportamientos, de acuerdo con el objeto que lo esté utilizando. Es decir, que un mismo método puede producir diferentes resultados. Veámoslo con este ejemplo. Acá tenemos la clase animal con un método público llamado hacer sonido. Noten que la definimos como virtual. ¿Y qué significa que sea virtual? Lo que quiere decir es que corresponde a una función miembro de una clase base que puede ser redefinida o sobrescrita por una clase hija o derivada. Es decir, un método virtual permite que una misma llamada a una función tenga diferente comportamiento según el tipo de objeto que la esté utilizando. En este caso, el comportamiento del método original es simplemente imprimir ese mensaje, sonido genérico de animal.
Y para sobreescribir un método virtual se utiliza la palabra reservada de C++ llamada override, como podemos verla acá. Esta es como la sintaxis. Entonces lo que estoy diciendo es que, bueno, tengo una clase perro que hereda de animal, pero a la hora de hacer override, lo que estoy indicando es que quiero sobreescribir el comportamiento de hacer sonido que lo vimos originalmente en la clase animal. Entonces, una vez que le hacemos el override, ya este comportamiento ya no se estaría ejecutando, sino que ahora al hacer override se estaría ejecutando este de acá. Entonces después creamos las dos clases llamadas perro y gato que heredan de la clase animal. En ambas clases se redefine el método hacer ruido de la clase madre utilizando la palabra override. Entonces, una vez que tenemos un método con el mismo nombre y esa palabra reservada, podemos implementar el comportamiento básicamente que queramos. En este caso, sobreescribimos el método hacer sonido de la clase perro para que imprima ahora wow y en el caso del gato para que imprima miau. Y es así de sencillo. El método hacer sonido se llama igual, pero cada clase lo implementa a su manera. Esto es interesante porque sí nos permite escribir código genérico que funciona con distintos tipos de objetos. Y se puede evidenciar el concepto de polimorfismo en que un método puede tomar varios comportamientos sobrescritos por las mismas clases hijas. Y bueno, por último, en la función main de la derecha podemos ver cómo crear con memoria dinámica los punteros a los objetos A1 de la clase perro y A2 de la clase gato. Entonces ahí podemos ilustrar cómo ejecutar también el método hacer sonido en cada caso, donde nos está imprimiendo el mensaje de acuerdo con el comportamiento que sobrescribimos. Y bueno, al final, como programador responsable, liberamos la memoria del heap utilizando delete para eliminar ambos objetos. Entonces, todo lo que yo creo con new, tengo que eliminarlo con delete, como lo podemos observar acá. ¿Alguna duda o comentario con este ejemplo? Tal vez ahí, yo como para rescatar un poco la idea, digo yo, eh, atribuciones, digo yo, no, el tema de que ya había como es un comportamiento predefinido y yo más bien le estoy haciendo el override según, digámoslo así, el tipo de animal, llamémoslo así, sería entonces como que ¿cómo es acción original, el, el sonido, digamos que, no sé, sería como el valor por defecto cuando no hay un animal definido, por decirlo así, y entonces hacer el override en función del tuyo, para el ejemplo particular de acá. Ujú. Sí, digamos, si yo quiero que una clase, digamos que yo tengo otra clase, pongámosle, no sé, Pato, y quiero que Pato utilice el hacer sonido original, simplemente no lo implemento acá, porque lo Ujú. estaría heredando al estar heredando directamente de la clase animal, ni siquiera tiene que implementarlo, sino que yo podría hacer pato.hacer sonido y se estaría imprimiendo este mensaje de acá. Mm. Pero sí, importante acá, bueno, notar que si queremos sobreescribir el comportamiento de un método, tenemos que declararlo como virtual en la clase madre o clase padre, y en las clases hijas utilizar el override. Ahora, ¿qué pasa si pongo override aquí y no lo declaro como virtual? Y pues puede ser que no lo termine, depende del compilador, y ahí dependeremos de la versión del compilador. Pero lo más probable es que nos vaya a tirar algún error porque no declaramos esta, esta clase como, perdón, este método como virtual. Entonces es importante ahí para que lo tengan en cuenta. Ok, ahora vamos a hablar sobre lo que es asignación de memoria y de los miembros dinámicos, que está muy relacionado con la manera en cómo manejamos lo que es la memoria dinámica en C, donde usábamos malloc, calloc y free para liberar la memoria. Solo que en C++ ahora utilizamos otro mecanismo que vamos a ver en esta sección y que ya lo vimos un poco en los ejemplos también. Entonces, veamos este ejemplo sencillo con un puntero. Eh, Acá tenemos un puntero P que es de tipo int y le asignamos un nuevo objeto entero inicializado con el valor de 10. Entonces, vea la forma, ya estoy creando un nuevo objeto de tipo entero y le estoy asignando el valor de 10.
Y esto lo apunto con el puntero P. Ahora, con new lo que hacemos es reservar dinámicamente la memoria en el heap y nos está retornando un puntero. Y aquí el puntero P lo que hace es guardar la dirección en memoria de ese entero. Y bueno, podemos imprimir el contenido de lo que tenga esa dirección de memoria, desreferenciando el puntero con un asterisco antes de P, en este caso de acá. Y entonces esta sentencia de acá lo que nos va a hacer es imprimir el valor de 10. Entonces tenemos el puntero, tenemos una dirección de memoria. Si yo apunto, perdón, si yo imprimo solamente P, me va a tirar un valor en hexadecimal ahí, donde viene, básicamente es una dirección de memoria. Pero si yo lo desreferencio como de esta forma, me va a tirar ya el valor de 10. Entonces, para que también consideren esto que es parte del manejo de punteros en C y C++, que es prácticamente equivalente. Y siempre recuerden que siempre que creamos un objeto code new, tenemos que liberar la memoria cuando lo terminemos de utilizar, utilizando la palabra clave delete. Ok, ahora vamos a dar un ejemplo más completo y estructurado utilizando archivos de cabecera o .hpp, como vimos acá en C++, se utilizan los .hpp para definir lo que son los headers o archivo cabecera. Entonces, para empezar, tenemos un if ndef y un define. Aquí if ndef, define y endif, que son estas palabras que inician con un símbolo numeral. Bueno, el include no, porque el include lo que nos permite es incluir la biblioteca, pero estos tres de acá eh, básicamente se conocen como guardas de inclusión y lo que nos sirven es para evitar que el archivo se incluya más de una vez por error en la etapa de preprocesamiento que estábamos viendo al inicio. En los archivos de cabecera o headers, recuerden que solamente hacemos declaraciones, no hacemos implementación de las funciones. Entonces, como pueden ver acá, crear matriz, llenar matriz, mostrar matriz y liberar matriz son las funciones que tenemos acá declaradas. Tenemos también declaradas dos constantes, una que se llama filas que tiene con un valor de 5 y otra con columnas, porque aquí la idea es definir una matriz de 5 por 3. Y noten que las funciones solamente se declaran especificando el tipo de retorno y los parámetros de entrada, es decir, aquí no se desarrolla ni se agrega el cuerpo a las funciones. En este caso, solamente las estamos declarando. Y esta es como la idea de cómo luciría la matriz de 5 por 3, 5 filas por 3 columnas. Ahorita vamos a ver por qué lo agregué acá. Ok, ahora tenemos el punto .cpp y ahora sí es donde podemos implementar las funciones que declaramos en el punto HPP o en el header. Acá la función crear matriz lo que nos permite es crear una matriz dinámica de enteros como una estructura bidimensional de filas por columnas utilizando memoria dinámica. En otras palabras, lo que hace es reservar espacio en memoria para una matriz de tamaño variable que no se conoce en tiempo de compilación y devuelve un puntero a la estructura de la matriz, que es una estructura de datos bidimensional. En este caso, esta línea de acá es un puntero doble. Esto también nos sirve para introducir lo que son punteros dobles, es decir, cuando tenemos estructuras de dos dimensiones, por ejemplo, como una imagen a nivel de programación está modelado como una estructura bidimensional de, como una matriz, donde cada campo de la matriz se puede pensar que es un píxel, por ejemplo. En el caso de que sea una imagen de un solo canal, entonces tendríamos solamente una matriz, pero en ese caso sería una imagen a escala de grises. Pero, por ejemplo, si tenemos una imagen ya de color, donde tenemos tres canales, que normalmente es como el rojo, el verde y el azul, entonces eso lo podríamos modelar con tres matrices, una por cada canal de color, por ejemplo. Entonces, así es como podríamos, con esta función de acá, es como podríamos
crear una matriz dinámica, almacenarla en el heap y accederla a través de punteros. Esta primera línea de acá que tenemos en un puntero doble M, lo que hace es crear un arreglo dinámico de punteros a un entero. Cada puntero M sub I, en este caso, M sub I, apunta a un bloque que contiene la cantidad de punteros que esté definido en el parámetro de filas. Después tenemos lo que es este bucle for, que lo que nos permite es recorrer cada una de las filas y para cada índice I, lo que hace es reservar dinámicamente un arreglo de columnas, eh, que en este caso sería un arreglo de enteros definido por el parámetro de columnas. Entonces, básicamente es, bueno, es como decirle al lenguaje que me ayude a reservar una matriz bidimensional en un espacio de memoria de acuerdo a la cantidad de filas y columnas que yo le esté ingresando como parámetro. Luego estaría retornando M, que M es básicamente un puntero doble, que coincide justamente con el tipo de dato que yo le digo que va a retornar la función en este caso. Aquí es interesante porque vemos que la matriz se forma en dos niveles. El primer nivel es el arreglo de punteros a filas y el segundo nivel son los arreglos de enteros que ya definen las columnas de la matriz. En este caso también tenemos la función llenar matriz, que se encarga de recibir como parámetro la matriz que queremos llenar. También recibe la cantidad de filas y columnas para poder recorrerla. Entonces, acá tenemos lo que se llama dos for anidados, que básicamente primero hacemos un recorrido por las filas y después por las columnas. Entonces, por ejemplo, si vamos haciendo un recorrido de uno a uno, vemos aquí que los contadores, bueno, en este caso los índices I y J comienzan en cero. Entonces, si tenemos la posición 0, 0, quiere decir que estamos parados acá en el primer elemento de la matriz, que sería una dirección de memoria, la primera. Y básicamente, la función para llenar la matriz es un patrón multiplicativo donde básicamente las filas aumentan el valor proporcionalmente a I más 1 y las columnas aumentan el valor proporcionalmente a J más 2. Y esos serían los valores que ya estarían asignados con este algoritmo de acá. Entonces acá tenemos esta columna, por ejemplo, tenemos 2, 4, 6, 8, 10. Y luego esta aumentaría en J más 2, que sería 1 más 2, 3. Y así sucesivamente, hasta llegar a 15. Y luego 4, 8, 12. Es un algoritmo sencillo, pero es para que entiendan más o menos cómo podemos recorrer matrices, tanto para escribir en memoria como para hacer lectura. La lectura la vamos a ver en este otro ejemplo de acá, que es mostrar matriz. Básicamente recibe los mismos parámetros, hacemos otro recorrido similar, pero ahora es simplemente para imprimir, no para asignar valores en esta posición IJ de la matriz. Entonces, aquí podemos ver cómo podemos ir imprimiendo una matriz, por ejemplo, para que sea ya visual. Y acá tenemos otra última función que se llama liberar matriz, que de nuevo recibe lo que es el puntero doble de enteros de la matriz y recibe la cantidad de filas que tiene para con solamente un for poder recorrerlo a través de las filas y decir, bueno, quiero que me vaya eliminando cada una de las filas. Y al final ya lo que hacemos es eliminar la estructura como tal, ya lo que nos queda al puntero de la matriz. Esto es importante porque vea que em, lo que estamos haciendo es primeramente liberamos cada fila individual y usamos delete con los brackets porque la fila fue creada con new brackets también, que lo podemos ver acá. Como creamos new con estos brackets, entonces tenemos que eliminarlo también de esta forma. Entonces aquí estamos eliminando fila a fila, pero solamente tenemos que utilizar un for y no estos, porque los objetos que creamos con new fueron filas directamente y no enteros. No sé si hay alguna duda o comentario con este ejemplo.
Ok, aquí finalmente podemos ver cómo podemos instanciar esas funciones. em, y ya desde la función de main. Aquí es interesante porque, ojo que lo único que estamos haciendo es incluir el punto HPP donde ya teníamos acceso a filas y columnas. No tengo que definirlo en el punto CPP porque ya tengo acceso a tanto a los parámetros que definí ahí como a las funciones. Ok, bueno, no sé qué les parece si hacemos un receso de unos 10 minutos y ahorita volvemos para seguir con este otro tema de miembros dinámicos. Está bien. Entonces nos vemos a las 7:12.
Ok, bueno, vamos a continuar entonces con lo que son los miembros dinámicos. Básicamente, así como definición, un miembro dinámico es un atributo de una clase que no almacena directamente los datos, sino que apunta a un bloque de memoria que está reservado en tiempo de ejecución. Para eso utilizamos también new. Vamos a ver este ejemplo. Aquí lo que tenemos es una clase llamada vector que tiene dos atributos. El primero es un puntero entero llamado data y el segundo es un vector, no, el segundo es un valor entero llamado size, que la idea es que nos sirva para definir el tamaño del vector. En este caso, int asterisco data, que es el que tenemos de acá, es un puntero que no tiene memoria asociada hasta que el programa se ejecuta. Y el tamaño size puede variar según lo que el usuario necesite, por eso se reserva la memoria de manera dinámica. Es decir, acá lo hacemos de forma más genérica sin tener un valor constante fijo para reservar lo que es la memoria, sino que la podemos reservar de acuerdo a las necesidades que tenga la aplicación en cierto momento de ejecución determinado. Después tenemos dos métodos públicos que se llaman igual que la clase. En este caso tenemos lo que es vector y tenemos este otro que tiene un símbolo al inicio. Estos métodos básicamente corresponden a lo que es el constructor y el destructor de la clase. En este caso, el constructor lo que hace es encargarse de reservar la memoria dinámica al crear un nuevo arreglo de enteros con un tamaño definido por el usuario cuando se crea ese objeto vector. Es decir, cada vez que creamos un objeto de la clase vector, se ejecuta el constructor y debemos indicar el tamaño que queremos para el arreglo de enteros, que por eso es que el constructor recibe como argumento el tamaño que queremos para el vector. Y siendo más técnicos, también podemos decir que la función del constructor es inicializar el objeto y reservar memoria para el arreglo dinámico. Si vemos aquí, esta sentencia de acá, new int size, lo que hace es reservar un bloque de memoria suficiente para almacenar la cantidad de enteros definida por size, y el puntero data lo que hace es guardar la dirección de ese bloque. De esta forma, lo que hacemos es que cada objeto vector sea posible que tenga su propio tamaño, decidido en tiempo de ejecución. Y eso lo que hace eso es lo que hace dinámico al atributo, que su tamaño no está definido en tiempo de compilación, sino en tiempo de ejecución. Y también tenemos es otro método que es, este es precisamente el destructor de la clase. Noten que ni el constructor ni el destructor tienen un tipo de dato de retorno al inicio de sus definiciones, como si lo hacemos, por ejemplo, con el main, que casi siempre lo que hacemos es eh, definirlo como un entero para que nos retorne un entero. En este caso tienen que ser públicos porque lo podemos acceder o llamar explícitamente desde afuera de la clase o se llaman automáticamente. En este caso, el destructor, por ejemplo, lo que hace es ejecuta automáticamente cuando el objeto deja de existir. Por ejemplo, cuando termina su ámbito o, por ejemplo, se elimina con delete. Cuando yo creo un objeto con new y lo elimino con delete, este es el método que se está llamando de forma indirecta. Y bueno, delete con brackets, de nuevo, lo que hace es liberar el bloque de memoria que se reservó con new, evitando fugas de memoria o también conocido como memory leaks. El destructor básicamente es como la contraparte obligatoria del constructor en clases que utilizan memoria dinámica. En C++ hay una regla de diseño de oro que dice que si una clase reserva memoria dinámica, debe liberar esa memoria en su destructor. Entonces, es una forma muy elegante de construir e implementar lo que son las clases, poniendo, agregando explícitamente cuál es el constructor y cuál es el destructor, el constructor y el destructor. Ahora, algo interesante también es que yo podría crear diferentes constructores. Por ejemplo, yo puedo crear aquí dos
constructores, uno se llama vector y el otro también, pero que reciban diferente cantidad de parámetros. Por ejemplo, en este caso, digamos que solo queremos definir el tamaño, entonces solamente recibimos, el constructor recibe solamente un argumento. Pero digamos que queremos hacer una matriz en lugar de un vector, entonces podríamos hacer que reciba no solamente la cantidad de columnas en este caso, porque es un vector es un arreglo unidimensional, sino que podríamos también agregar otro tipo de atributos. Y a la hora de yo construir el objeto de la clase vector con new, este, el constructor que se va a ejecutar es el que coincida con la cantidad de argumentos que yo le defino. No sé si hay alguna duda con este ejemplo de acá. Ok, ahora, pensando en esa misma clase de vector, tenemos dos opciones para crear un objeto. Por ejemplo, podemos crear una instancia en el stack. En este caso se llama instanciación automática, donde nada más ponemos vector v1 y le ponemos 5. Recuerden que en este caso se estaría llamando el constructor que estaba recibiendo un entero como argumento. Entonces en este caso le estamos colocando el 5. Y esto lo que nos va a hacer es crear un objeto, pero en el stack, no en el heap, porque no estamos utilizando new, entonces no estamos utilizando memoria dinámica, solo memoria estática. Entonces aquí el objeto v1 se crea automáticamente en el stack, el constructor se ejecuta al crearlo y el destructor se llama automáticamente cuando v1 sale del ámbito, por ejemplo, cuando termina la función donde yo estoy creando esto. Y termina ahí porque como habíamos visto en todo lo que yo declare como variables locales adentro de una función, se va a eliminar una vez que termine la ejecución de esa función. Entonces, en este caso, si yo defino el vector de esta manera, creo un objeto de esta manera, de la clase vector, estaría vivo durante el tiempo de ejecución de la función. Una vez que la función o el método termine su ejecución, se libera esta memoria de forma automática, llamando al destructor. Que como vimos, el destructor lo que hace es liberarnos la memoria con un delete. Y la otra opción que tenemos, bueno, hay varias ventajas si lo creamos de esta forma en el stack. La ventaja es que es mucho más simple y más eficiente y no se necesita utilizar el delete directamente. Y la desventaja es precisamente lo que le mencionaba, que la duración del objeto depende del alcance o el scope de la función donde esté definido. Y por otro lado tenemos lo que es la instanciación dinámica, que ya sería en el heap. Este, Aquí básicamente v2 es un puntero a un objeto vector que está creado dinámicamente con new. El constructor lo que hace es eh, ejecutarse cuando se llama new vector 10 en este caso. Entonces estamos ejecutando el constructor. Y ahora le decimos que queremos que nos reserve 10 espacios de memoria para, de tipo entero en el vector. Y a diferencia del stack, tenemos otras ventajas. Ya podemos decidir cuándo crear y cuándo destruir el objeto. No necesariamente este, tiene que estar vivo durante el tiempo de ejecución de la función, sino que puede ser, lo podemos eliminar después em, cuando lo terminemos de utilizar en el programa como tal, no solamente dentro de la función. Entonces, esto quiere decir que la duración del objeto puede ir más allá del alcance local, porque podemos eliminarlo cuando queramos. Y la desventaja es que, pues, así como tenemos esas ventajas, tenemos el problema de que si se nos olvida eliminarlo, pues vamos a tener un crecimiento en la memoria, sobre todo si es un objeto que se utiliza mucho. Entonces, tendríamos un leak en la memoria. Ok, ahora para ir cerrando, vamos a ver un ejemplo ya más completo sobre lo que es herencia y polimorfismo, aterrizarlo ya a un ejemplo un poco más elaborado. Por ejemplo, acá tenemos lo que es una clase, la clase se llama mensaje, tiene un atributo protegido llamado texto. ¿Qué significa que sea protegido? Lo que queremos es que
No queremos que el mundo exterior lo use directamente, pero sí queremos que las subclases puedan acceder a él. Entonces, haciendo una recapitulación de los tipos de, de acceso que tenemos para los atributos y los métodos. Por ejemplo, si tenemos uno público, lo puede acceder cualquier clase o parte del código desde afuera de la clase, o también la podemos acceder adentro de la clase. Si lo declaramos como privado, solamente lo podemos tener acceso dentro de la misma clase. Y si lo declaramos como protegido, solamente dentro de la clase y también clases que deriven de de mensaje en este caso. Entonces es interesante porque imagínense de cómo, qué montón de utilidades tenemos a la hora de, por ejemplo, crear aplicaciones para un banco, por ejemplo. Podemos modelar la clase cajero, digamos. Entonces ya podemos definir que, por ejemplo, la contraseña o el PIN esté como privado, y diferentes niveles de acceso de acuerdo a lo que una aplicación determinada requiera. Acá en la primera línea de este método público, aquí lo que tenemos es el constructor, porque se llama igual que la clase. Es el constructor que recibe una cadena T y le asigna al atributo texto. Aquí estamos utilizando lo que se llama inicialización con listas de inicializadores, así es como se llama este proceso de utilizar el ampersand. Y estos dos puntos, entonces estamos inicializando, lo que estamos haciendo básicamente es recibir la cadena T y asignarla al atributo texto. Después de eso, tenemos este método virtual. Recuerden que el método virtual nos va a permitir poder sobreescribir su comportamiento, entonces permite lo que es el polimorfismo. Este método básicamente lo que hace es de imprimir el mensaje en pantalla y es virtual para que podamos desde las clases derivadas crear y personalizar nuestro propio comportamiento. Y si una clase, por ejemplo, redefine lo que es mostrar, C++, en este caso va a ejecutar la versión correcta en el tiempo de ejecución, aunque el objeto se maneje mediante un puntero o referencia a la clase base. Y después tenemos definido lo que es el destructor de la clase, que se declara también como virtual para asegurar que si se destruye un objeto de una clase derivada a través de un puntero a la clase mensaje, también se ejecute correctamente el destructor de la clase hijo. Esto es una buena práctica, definir el destructor como virtual, eh, y es esencial en C++ cuando se trabaja con herencia y polimorfismo porque evita fugas de memoria o destrucciones incompletas. No sé si se entiende aquí el concepto, y es que cuando yo vaya a eliminar una clase que hereda de la clase de mensaje, se vaya a ejecutar el destructor correcto al hacerlo virtual. Ok, y ahora tenemos acá lo que son dos clases que derivan de la clase mensaje. Entonces tenemos una clase hija saludo que hereda de la clase mensaje. Tenemos ahora el constructor donde vamos a sobreescribir el comportamiento porque el constructor es virtual. Y acá también tenemos lo que es le sobreescribimos el comportamiento ya de mostrar, donde nada más estamos imprimiendo salud y el texto que queramos imprimir acá. Acá de nuevo tenemos otro ejemplo similar donde hacemos una asignación con la clase mensaje porque heredamos de ella y después hacemos un override para sobreescribir el comportamiento del método mostrar. Entonces eso es como para darle seguimiento al concepto de polimorfismo que vimos hace un rato al inicio, pero un poco más elaborado ya con una clase, para que vayan entendiendo un poco más el concepto de cómo puedo sobreescribir mi propio comportamiento de una clase heredada. Luego tenemos aquí el main. Es interesante porque vean que a pesar de que nosotros definimos una clase de vector hace un rato, el core de C++ también nos provee bibliotecas donde podemos
utilizar estructuras de datos ya definidas. Por ejemplo, existe una clase que se llama vector, podemos utilizarlo directamente como si fuera un tipo de dato nativo. Y esta es la sintaxis. Tenemos un puntero a la clase mensaje y tenemos entonces básicamente un vector que nos va a almacenar objetos de la clase mensaje. Luego aplicamos, vamos introduciendo lo que son los mensajes. Entonces utilizamos esta función que nos provee la interfaz de esta clase vector que se llama pushback. Entonces lo que estamos haciendo es vamos a crear una nueva clase saludo que a la vez es de la clase mensaje y le vamos a colocar este mensaje de acá para sobreescribir el comportamiento del, de la clase. Recordemos que lo podemos sobreescribir porque habíamos definido el, el constructor de mensaje como virtual. Entonces vea que a pesar de que el vector recibe objetos de tipo clase, perdón, de tipo mensaje, podemos crear objetos de tipo saludo y despedida porque a la vez heredan de mensaje, entonces no vamos a tener ningún error acá. Y después hacemos, aquí está interesante porque podemos ya hacer una llamada genérica al método mostrar sin saber el tipo exacto del objeto, sino que nada más definimos de esta manera. Esa es otra forma de hacer de llamar bucles. Lo hacemos de esta manera. Básicamente lo que le estamos diciendo es que nos esté ejecutando lo que es el método de mostrar sin importar cuál va a ser el tipo de objeto de M. Para lograr esto, lo que hacemos es utilizar un puntero de tipo auto para que el propio compilador determine de qué tipo es el objeto. Entonces, con auto estoy utilizando un puntero genérico, por decirlo de esa forma. Entonces, al estar iterando en mensajes, que al final es el vector, vamos uno a uno iterando con el for y le estamos diciendo que M llame a mostrar. Entonces, aquí básicamente va a decir, bueno, M es genérico. Vamos a tomar tanto los saludos como despedidas y voy a llamar la función mostrar de acuerdo a si es saludo o despedida, porque ya tenemos el comportamiento sobrescrito acá. Y por último, de una forma similar, utilizamos un puntero de tipo auto para decir que vamos a iterar sobre el vector de mensajes con un puntero M. Entonces vamos elemento a elemento y como ahorita solamente tenemos dos, tenemos un saludo y una despedida, entonces los vamos a eliminar con delete y ya de esta forma liberamos la memoria. Entonces, así de sencillo podemos, no sé si ven cuál es exactamente la idea acá, que es tener la capacidad de, en pocas líneas de código, poder hacer un recorrido por estructuras de datos donde tenemos diferentes objetos. Podemos incluir nuestros propios objetos adentro de estructuras de datos. Entonces ya pueden imaginarse el potencial que tiene lo que es la programación orientada a objetos, a aplicaciones del mundo real y por eso es que es tan utilizado hoy en día. De nuevo, esto da para un curso completo. De hecho, hay cursos de estructuras de datos, hay cursos de orientación a objetos. Entonces, acá nada más darles una pincelada para que tengan una idea de cómo se pueden implementar las clases y todo lo que nos provee la orientación a objetos en cuanto a que yo puedo crear mis propios comportamientos, puedo crear mi propia jerarquía de objetos y puedo asignarles su propio comportamiento. Y esos serían los temas que tengo para hoy. Por acá también les dejo un conjunto de referencias si en algún momento les quieren echar un ojo. Son libros muy buenos sobre cómo programar en C++. La programación en C++ es gigantesca también. Hay un montón de temas que obviamente no vamos a poder cubrir porque tenemos un tiempo limitado, pero otro dato muy interesante de C++ es que las versiones de los compiladores cada vez van incluyendo características más interesantes eh, para mejorar lo que son eficiencias en cuanto al consumo de recursos, de tiempo de ejecución y uso de memoria.
También cada vez incluyen más herramientas para hacer un manejo más eficiente de los punteros, que son como los conceptos más elementales de C++. Por eso fue que ahorita les di una breve introducción a lo que son objetos y punteros en memoria para que tengan una idea de cómo se están almacenando los objetos en memoria. Y eso sería. No sé si tienen algún comentario o dudas, ya sea de esta clase o de las anteriores. No, creo que por el momento. Voy a Yo, sacar un yo- momento para repasar, pero sí. yo tal vez tengo una. El heap y el stack son dinámicos en tamaño, por así decirlo. O por ejemplo, el heap tiene un tamaño definido. Sí, vamos a ver aquí el, este. Sí, digamos, esto es un gráfico de la memoria RAM, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo acá tengo el inicio y el fin. Entonces, adentro de la memoria RAM yo tengo un espacio para variables globales, eh, que normalmente algunas se pueden definir en tiempo de compilación, por ejemplo. Tengo un tamaño heap y tengo un tamaño stack. Por ejemplo, en el caso de Linux, hay algunos comandos donde yo puedo modificar el tamaño del heap y del stack. Eso yo lo puedo hacer dinámicamente, digamos, yo lo puedo modificar. Pero Ok. ya va a depender de qué tanta memoria yo ocupe, por ejemplo, qué tanto uso del stack esté haciendo. Eh, es decir, al final C y C++ le dan muchas herramientas al programador, pero también les da muchas responsabilidades, ¿verdad? Sobre todo en esto del manejo de memoria. Eh, Como anécdota, les puedo contar que, digamos, a nivel laboral hay bastante trabajo en cuanto a lo que se llama perfilar una aplicación. Entonces, por ejemplo, digamos que usted pone a ejecutar su programa y de repente se llenó la memoria RAM y usted no sabe qué hacer, pero al final probablemente va a caer en un fallo y, y se va a reiniciar la computadora, ¿verdad? Eso es como lo típico. Entonces, usted puede utilizar herramientas para perfilar su aplicación, que básicamente esas herramientas lo que van a darle es como una guía y varias eh, pistas de en qué parte de su aplicación se está consumiendo más memoria. Entonces, ahí es donde usted tiene que ir a ver. Lo típico es eso, que usted creó objetos que se están utilizando mucho, pero no los eliminó con delete. Entonces está llenando su memoria. Y de nuevo, eso va a depender de qué manejo, qué tan responsable sea su manejo con la memoria, pero es súper típico que de una aplicación que se use, por ejemplo, una hora, la memoria RAM no sufre nada, pero si usted tiene que correr pruebas de endurance o tiene que hacer pruebas exhaustivas donde ya toma días, incluso semanas, ahí probablemente sí va a notar un impacto muy fuerte en el uso de la memoria. Pero, de nuevo, no es necesario que para aplicaciones básicas que uno redimensione lo que es el heap y el stack, pero sí es probable que en algún momento sea necesario, dependiendo de qué tan exhaustivo esté haciendo usted uso de un sector de la memoria o de otro. Pero sí, lo típico es que donde hay más responsabilidad para el manejo de memoria es justo en el heap, porque es donde estoy creando objetos de forma dinámica. No sé si le respondí la pregunta. Sí, sí. Muchas gracias, Ok, mami. perfecto. ¿Algún otro comentario o duda? Tal vez ahí nada más en el. Ahora que tocaron este tema. Cuando se definió el. ¿Cuál era la clase puntero, perdón, para asignación automática del tamaño? Eh, el, esa asignación automática del tamaño, digamos que volviendo al ejemplo de un texto, digamos que yo puedo crear tal vez ahí el puntero y tal vez decir, dar una expectativa del tamaño que puede tener el texto que voy a ingresar. Pero si no sé la longitud del texto y yo digamos que creo un puntero, el tamaño se va ajustando automáticamente conforme yo, digamos que carácter a carácter que yo vaya
agregando o básicamente se maneja de otra manera, como decir, primero, no sé, se colecta ahí con información en un tamaño máximo y luego se cuenta qué sé yo, los caracteres que sean diferentes de un espacio, por decirlo así, y no sé, digo yo, cómo. Ujú. Sí, eso, bueno, vamos a ver, hay varias formas de hacerlo, ¿verdad? Lo primero es que usted puede hacer lectura de un texto y que el puntero vaya recorriendo carácter a carácter. Entonces, eso usted lo va almacenando en la memoria, ¿verdad? Lo interesante es que usted puede hacerla ya, digamos, ya con lo que vimos de memoria dinámica, usted puede ir, por ejemplo, sumándole, redimensionando, por ejemplo, el objeto que va a almacenar ese texto de forma dinámica y no va a haber ningún problema porque se va a ir ajustando al tamaño del texto, porque usted no conoce de buenas a primeras cuál es el tamaño. El tamaño una vez que usted comienza a programar, ¿verdad? Sino que la idea se hace lo genérico, pero esa es como la forma, digamos, usted puede crear un objeto que al final tiene un puntero y el puntero va a ir almacenando en memoria del objeto el texto de forma dinámica. No es necesario digamos, no es necesario y además no se podría que usted defina, bueno, y sí se podría, pero no es recomendable porque usted sería como tirar un tamaño, un tamaño como tratando de adivinar cuál puede ser el tamaño del texto que usted no conoce y al final o le va a sobrar o le va a hacer falta memoria, ¿verdad? Entonces no tiene Ujú. sentido hacerlo estático. Ese es el potencial de utilizar punteros justamente, de que usted puede ir dinamizando el consumo de memoria de información que usted no conoce. Ok. Ok, perfecto. Entonces vamos durante esta semana que estén viendo los videos, yo voy a estar pendiente de Teams por si tienen alguna duda, que lo comenten en el grupo para también aclararle dudas ahí a los compañeros, que todo el mundo esté en sintonía. Em, esta semana entonces tengo la tarea de enviarles el material que les debía y de enviarles las instrucciones y detalles de cómo va a ser el examen el próximo sábado. También recuerden que voy a estar haciendo la encuesta para que voten ahí cuál horario les va a servir más, si por la mañana o por la tarde. Y entonces eso sería. Este sería el mini curso pequeño de nivelación de lenguajes de programación. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido y que al menos tengan este material ahí de respaldo para cuando ya les toque en la maestría hacer proyectos o tareas por el estilo, que al menos tengan una guía de referencia y sean un material que les pueda servir como guía. Entonces, de mi parte, muy agradecido por la atención. Creo que es una dinámica bonita, es la primera vez que doy un curso de este tipo, entonces creo que fue muy provechoso tanto para ustedes como para mí. Y no les agradezco y ahí estoy atento a cualquier duda que puedan tener durante la semana. Gracias. La grabación de esta clase también la voy a subir al Drive para que tengan los 4 videos. Listo, Igualmente, muchas muchas gracias, gracias. Alben. Excelente, muchas Nos gracias. hablamos. Muchas gracias, profe. Muchas Perfecto, gracias. buenas Buenas noches, hasta noches. luego.